Bien, entonces vamos a checar un poquito de lo que recuerdan de la clase pasada. Ahorita tenemos nada más a dos. Ustedes lo que recuerden, no hay problema. Y procuren que sea un poquito breve. ¿Quién quiere empezar, chicas? Yo, Tani, si quieres. A ver, Mari. De lo que vimos la clase pasada, Ajá. ¿sí? Es que no sabía si me estabas escuchando. Pues bueno, empezamos a ver lo que son los pulsos, cómo se toma el pulso. Para empezar, la frecuencia normal es de 60 a 90 pulsaciones por minuto. ¿Ah? Y pero la medicina tradicional china toma diferentes tipos de pulsos. Empezando porque utilizamos tres dedos, que son el índice, medio y anular, y se llaman el índice Kun, el medio Wan y el anular Chi. Y cada uno de esos dedos, dependiendo la mano y si es un pulso superficial o profundo, va a detectar la pulsación de un órgano diferente. ¿Qué más vimos? Que los pulsos cambian también dependiendo de la estación del año, y que hay pulsos orgánicos que son los que nos van a determinar qué es el problema que tiene cada órgano, la situación que tiene cada órgano, Ajá. y las patologías que hay dependiendo cada pulso. Ah, muy bien, Pues, Mari. Yo creo que sí así estudiaste. como que a grandes rasgos. Perfecto. ¿Quieres decir algo, Clau? Perdón, estoy un poco ronca. No pude ver la clase. Ah, ok. Bueno, ojalá te mejores Y y mis puedas gracias. intentar ver la clase. Lo que vimos fueron los pulsos, Sí, perdón, ¿eh? Vimos cómo detectar los sí, pulsos para que puedan checar la patología más fácil en el paciente. Y bueno, hay que tener mucha práctica primero para poder detectar los diferentes tipos de pulsos. Primero hay que reconocerlos bien y todo, y ya después, poco a poco, se va a ir dando solito el que van a ir encontrando lo que son los diferentes tipos de pulsos que vimos. Pero muy bien, Mari. sí, mis gracias. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a checar lo que son los rasgos. Y bueno, esto es muy importante para detectar enfermedades en el paciente, para poder detectarlas y en este caso, pues apoyarlos. Entonces, bueno, los rasgos en psiconeuroacupuntura, que es lo que estamos checando. Recuerden que estamos viendo estas tres ciencias juntas. Y bueno, ahí es importante saber el rasgo principal del paciente, porque este es muy importante. El autoconocimiento es el requisito previo para el autodominio de nuestro Shen. ¿Aquí qué quiere decir? Recuerden que nosotros tenemos que conocer todas nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras tendencias para saber qué tratamiento nos va a ayudar. ¿Por qué es importante saber los rasgos? Bueno, nos va a poder apoyar en saber el patrón de síntomas característicos que por lo regular tenemos. O sea que sí que nosotros sí somos, ahorita se va a juntar lo que es una persona que sea de forma metal, otra persona que sea a lo mejor madera, una persona que sea fuego. Y bueno, eso lo vamos a detectar con lo que son unos cuestionarios que yo les voy a dar al final de la clase. Entonces, vamos a detectar eso y con esos rasgos podemos saber si nosotros estamos yéndonos en exceso o en deficiencia y sobre eso pues trabajar directamente el problema. Recuerden que mucho tiene que ver la parte emocional con lo que son las enfermedades en el cuerpo ya directamente. Entonces, nos va a ayudar a checar todos estos síntomas. ¿Cuál es la génesis de los rasgos? Aquí pues nosotros sabemos con lo que es acupuntura,
la teoría de las 5 fases nos va a ayudar a entender cómo se forma el Shen. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que la madera tiene que ver con la emoción de la ira, el fuego con la alegría, la tierra con la obsesión, metal con la melancolía y el agua con el miedo. Entonces, recuerden, estas son 5 fases. Y así como tenemos esas 5 fases, también tenemos lo que son los rasgos. Cada fase tiene rasgos característicos y por eso es que podemos determinar si una persona es madera o es fuego o es tierra o quizá es metal o es agua. Y sobre eso vamos a poder detectar si tiene ciertos defectos que pueden llevarlos a un desequilibrio. Entonces, vamos a checar qué es un rasgo. Ustedes me dicen, ¿eh? Recuerden que si tienen alguna pregunta, ustedes ya nada más me indican. ¿Qué es un rasgo? Bueno, un rasgo son actitudes que el ser humano forma a través de factores internos. Esto quiere decir que, bueno, estos rasgos hacen que se diferencien de las demás personas. O sea que nosotros tenemos ciertas características que nos van a hacer únicos. Y bueno, juntando el rasgo con lo que es nuestra personalidad, pues vamos a tener una actitud o un patrón. Por eso aquí les puse, la personalidad encierra 2 conceptos, los cuales son los rasgos, que son los que estamos checando, que abarca las actitudes que se aprenden y se forman a lo largo del tiempo, y la personalidad, que se define como un conjunto de características, pensamientos y sentimientos, en donde la persona construye su identidad individual y desarrolla habilidades en la interacción con otros individuos. Entonces, si se dan cuenta, los rasgos simplemente son esas actitudes que nosotros vamos aprendiendo desde pequeños y que eso nos va a hacer que formemos un patrón de conducta, ¿no? Hay niños que a lo mejor en la infancia aprendieron a ser sociales, entonces, bueno, ese es un rasgo que van a tener más adelante y junto con características así a lo mejor como con creatividad, como con esta parte de la empatía, entonces va a convertir a la persona en una persona que va a poderse ser sociable con casi toda la gente. O al contrario, puede ser una persona que sea muy tímida, que le cueste trabajo relacionarse, y bueno, si sigue con ese estilo de vida o esos rasgos, pues en la adultez va a ser gente que quizás solamente a determinadas personas les llegue a hablar, por lo mismo de esa timidez. Y hay gente que puede modificar esta timidez y hablarle un poco más a la gente, ser sociables. Así podemos pasar de una a otra etapa. Y asimismo son lo que, aquí les voy a regresar, asimismo son estas fases de la madera. Por ejemplo, recuerden, la madera tiene las características de expandirse, de crecer. Entonces, una persona que por lo regular quiere aprender, tiene que ver en esta área. Y así el fuego, pues con la alegría, gente que está motivada, gente que le gusta automotivarse, que está centrada en lo que quiere, lograr sus objetivos. Y así, bueno, podemos pasar de una fase a otra, pero siempre vamos a tener ciertas características que nos van a dejar ser dominante en alguno de estos aspectos. Por eso es que lo vamos a detectar al final con lo que son los cuestionarios. Entonces, bueno, los rasgos van a exponer que cada individuo con el rasgo de estabilidad tiende a comportarse de manera similar en todos los momentos. Entonces, es lo que les comentaba. Si una persona es introvertida, va a ser introvertida en la escuela, va a ser introvertida en el trabajo, va a ser introvertida en su casa. Es una persona que va a tender a comportarse de esa manera en todas las situaciones en las que esté. Y bueno, que cada persona tiene características que lo diferencian de otra persona. Asimismo, hace que se comporte de igual manera en diferentes situaciones y es donde juegan un papel muy importante la estabilidad. Bueno, aquí les menciono esto porque es importante saber que los rasgos se quedan de manera estable, pero la personalidad sí la podemos ir cambiando, pero hay rasgos que ya se quedan.
Entonces tenemos rasgos en cuestión a lo que es la medicina tradicional china, porque recuerden que estamos juntando estas tres áreas, lo que es la parte neurológica con la psicología y lo que es la acupuntura. Entonces, juntando todas estas áreas, porque además en cuanto a rasgos, tenemos pocos autores que describen qué tipo de rasgos tenemos. Una persona que es apática, una persona que es introvertida, una persona que es a lo mejor extrovertida, o que es sociable, o que es perezosa, y ese tipo de características. Entonces, estos rasgos se compaginaron con lo que son las fases con respecto a la medicina tradicional china, y podemos encontrar que tenemos dos tipos de rasgos. Cuando están en exceso, que se llama Shi, o cuando están en deficiencia, que se llama Shu. Entonces ahí recuerden que tiene que ver con la parte energética, si está en exceso o en deficiencia. Y bueno, ahí podemos determinar que hay personas que son más yang. El yang siempre va a ser movimiento, va a ser calor, va a ser lo masculino. Entonces las personas que son yang, que podemos catalogar o clasificar como yang, pues son personas sociables, son personas muy activas, son personas que por lo regular hablan mucho. Cuando están con alguien, a lo mejor en una fila de tortillas, en el seguro, en la combi, por lo regular platican con la gente, la conozcan o no la conozcan. Y son amantes de la diversión, o sea, les encanta aprender, conocer lugares, salir. Ese tipo de gente son tipos yang. ¿Alguien tiene duda, chicas? No, Tanis. Ah, ok. Es que escuché por ahí el micrófono, pero bueno, hay gente que obviamente son todo lo contrario, son gente yin, son gente que les gusta ser reservada, a lo mejor salen, pero no son gente que se las pasen hablando de su vida, de hecho casi no platican, son gente que es muy mesurada en platicar ciertas cosas, a lo mejor nada más con cierto tipo de gente. Son tímidos, son introvertidos, les gusta en lugar de salir, les gusta más estar en su casa, a lo mejor son hogareños. Entonces, este tipo de personas pues se catalogan más yin. Y también son gente que hace sus actividades normalmente lentas. No son tan activas, a lo mejor pueden hacer en todo el día 2, 3 cosas, lo hacen de manera lenta, no se presionan, muy al contrario de la gente que es yang, que se la pasa haciendo un montonal de cosas, que está activa, que no se puede quedar sentada y que anda de aquí para allá. Entonces, bueno, bajo estos rasgos vamos a checar cómo serían los rasgos de una persona que está en exceso de madera. Recuerden que el Shi es exceso, o sea, tiene exceso de energía de este elemento. Entonces, este tipo de personas, pues son sujetos con estilo de personalidad agresiva, son rasgos asertivo-agresivos, no piensan con soltura. Recuerden que una persona que por lo regular es rápida para prenderse, para enojarse, pues no piensa las cosas de manera adecuada en el momento, sino ya está después. Es difícil mantener una discusión sobre temas como política, fútbol, porque pues esta persona podría llegar a ser violenta, o sea, podría llegar incluso a pegarle a la gente o porque no está a lo mejor de acuerdo con la opinión. Si existe flema, recuerden que cuando hay un exceso puede haber también estancamiento, y ese estancamiento crea una flema, se le llama tang. Entonces esta gente puede tener pensamientos irracionales. Y esto puede crear que la persona tenga conductas inadecuadas, como por ejemplo violencia de género. Estamos hablando de una persona que piense que las mujeres valen menos y entonces puede tratarlas de cierta manera. Esa sería violencia de género. Entonces eso lo está causando un exceso de flema, un estancamiento. Y el hecho de tener esta personalidad todo el tiempo. Una persona que sería bueno, no lo contrario, sino estaría en deficiencia de madera,
sería, por ejemplo, una persona que tiene una personalidad agresiva, pero es interna. O sea, quiere decir que sí se enoja, que rápido se puede prender, pero no lo demuestra, o sea, lo esconde. Son más rasgos pasivos. Y son personas que ejecutan venganza porque no saben decir las cosas. Es como una persona quizá que está enojada con otra y lo que hace es rayarle su carro, por ejemplo, por echarle las llantas o decir algo de él atrás. La cosa es que son personas que son temerosas porque no pueden enfrentarse a la persona. De hecho, cuando alguien se les enfrenta, lo que hacen es tener miedo y evadirlos, porque no pueden afrontarlos, pero sí pueden hacer las venganzas o ejecutarlas por, pues obviamente detrás de lo que, de la persona, y eso es porque se enojan muy rápido. Y son personas que tienden a desmotivarse y a ser infelices más continuamente. Entonces, el hecho de que estén desmotivados hacen que no se fijen metas serias. Es más, ni siquiera objetivos tienen porque les cuesta mucho trabajo poder creer que van a lograr algo. Esto sería con respecto a madera. Si nos vamos a lo que es el fuego, el exceso de fuego, recuerden que el fuego tiene que ver con la alegría. Entonces la gente que tiene exceso, pues tiene verborrea, es gente que va a estar hablando todo el tiempo de todo. Tiene exceso de proyectos emprendidos, tiene exceso de actividades en marchas y no termina ningún proyecto. Como todo el tiempo se están creando más y más proyectos, más cosas que hacer, nunca terminan con una. También es gente que se va a enamorar y se desenamora de forma rápida. Dicen sí a todo en cuestión de trabajo. O sea, si el jefe le dice, haz esto, así, haz esto, lo que yo, y esto, y esto, y esto, y dicen sí a todo. Y obviamente, pues se van a cargar de muchas actividades y no van a poder lograr ninguna. Su estado de ánimo fluye como las olas del mar. Si se dan cuenta, son fluctuaciones muy fuertes. La persona puede estar feliz rápidamente y así como está feliz, puede irse a la tristeza rápidamente también. Y se someten al optimismo no realista. Recuerden que habíamos quedado que este optimismo, no realista tiene que ver con el hecho de que sienten que pueden hacer todo, que se sienten poderosos y entonces es como si no tuvieran miedo de hacer las cosas y dicen yo puedo hacer todo y están poniendo en peligro su cuerpo, ¿no? Puede ser incluso una persona que diga, yo con que duerma 2 horas diarias con eso tengo y pues obviamente a la larga están poniendo en peligro su cuerpo porque no lo dejan descansar, siempre están en estrés y bueno, ese tipo de situaciones. En cambio, una persona que tiene deficiencia de fuego se siente por naturaleza desdichado. Es gente que, recuerden que el fuego tiene que ver con la alegría. Entonces, si hay una deficiencia, obviamente va a ser todo lo contrario. No van a ver soluciones a sus problemas, van a tener pensamientos obsesivos de pesimismo y se suele dar en fases de duelo. Entonces, cuando una persona ha perdido a alguien, su trabajo, una persona especial, aunque sea que haya muerto o que se haya ido, que se hayan separado, pues van a pasar por estas fases. Lo importante es que esta fase se pueda lograr, digamos que se sienta, ¿no? Que se pase el duelo y posteriormente pues ya seguir más adelante con la situación normal. Recuerden que si estas fases se quedan mucho tiempo, pues entonces van a provocar problemas. En este caso, imagínense una persona que está en este estado de depresivo, de pesimismo, de las cosas pues, no son bonitas, todo está mal, pueden llegar incluso al suicidio. Por eso es importante detectar este tipo de personas y obviamente pues apoyarlos con la acupuntura. Sí podemos regular la parte emocional con acupuntura. Con respecto a lo que es la tierra, tenemos el Shi de tierra, que sería el exceso. El sujeto pues va a ser sumamente filosófico. El problema de esto es que le va a dar muchas vueltas a las cosas. Es una persona que está pensando en exceso y no es productivo. O sea, nada más se la pasa piense y piense y piense, pero no puede ejecutar ningún acto.
También se va a llenar de miedo, una miedo obsesión, por miedos irracionales, como es el hecho de no querer salir a lo mejor de casa porque lo vayan a asaltar, lo vayan a robar o se vaya a llenar de microorganismos o ese tipo de situaciones. No puede digerir consejos, o sea, aunque ustedes le digan a este tipo de persona, mira, no pasa nada, ahorita está tranquilo, aquí está seguro, no, esa persona no los puede escuchar porque está en ese proceso de miedo-obsesión. Entonces, es difícil que pueda digerir los consejos y es una persona que es muy obsesiva con el orden y la limpieza. No puede ver nada desordenado fuera de su lugar porque se siente mal, se siente con ansiedad y todo el tiempo va a estar limpiando todo, va a estar acomodando todo. Cuando hay una persona que tiene deficiencia en el elemento tierra, van a aparecer pocos pensamientos, pero son repetitivos, como es el hecho de a lo mejor tener miedo, y tengo miedo a esto, tengo miedo y miedo, y se va a repetir todo el tiempo ese pensamiento. El sujeto se va a sentir incapaz de procesar los pensamientos, se quejará de todo y se bloqueará por las cosas más simples, o sea, cualquier reto que tenga en su vida, pues va a sentirse que no lo va a poder superar. A todo le va a haber defectos y va a intentar tener orden en todas las cosas hasta un extremo patológico. Las personas son personas sumamente negativas y tienden a la depresión y la desmotivación. Si se dan cuenta, entonces aquí, como la tierra tiene que ver con la reflexión, cuando hay una deficiencia, pues es el hecho de no poder pensar tanto, de sentirse desmotivados y de querer, más bien sería la queja todo el tiempo. Con respecto a lo que es el metal, un exceso de metal va a hacer que una persona tenga rasgos de alta vulnerabilidad frente a situaciones de estrés e inestabilidad emocional. Entonces quiere decir que este es un sujeto sumamente melancólico y retraído. Recuerden que en el metal estamos, o sabemos que el elemento o la fase que está ahí, pues es la melancolía. Y habíamos quedado que la tristeza lo que nos ayuda es a hacernos como a tener una introspección con nosotros. Pero cuando la persona tiene un exceso de introspección, pues se va a volver sumamente retraída, va a ser muy pasiva, van a perder la capacidad de decisión y pueden llegar a un cuadro depresivo y apático, porque van a estar en un exceso de introspección. Entonces a lo mejor van a estar en ese estado de yo no sirvo para nada, nada de lo que hago está bien, todo está mal, entonces ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago las cosas? ¿Para qué tengo una familia? ¿Para qué los hermanos? Y de todos modos no puedo actuar de manera adecuada. Y entonces así se la van a pasar. Sin embargo, una persona que tenga una deficiencia en esta área, pues son sujetos igual retraídos, son apáticos, son pesimistas y extremadamente melancólicos. O sea, quiere decir que este es un poquito más fuerte que la fase anterior. Una persona que tiene deficiencia en esta área va a ser todavía más depresiva, va a ser obsesiva y en exceso miedosos, o sea, a todo le va a dar miedo, no van a querer hacer nada porque pues se van a sentir inseguros de sí mismos. Y en el agua, que ya habíamos quedado que la emoción es el miedo, los rasgos del agua de una persona sana, vamos a decir, de una persona que tiene rasgos del elemento agua, pues es una persona que tiene apertura mental. Recuerden que el agua tiene que ver con el miedo y con la inteligencia. Entonces, es una persona abierta a sugerencias, a aprender de todo, están interesados en conocer cultura general y están inclinados a las experiencias. Les gusta mucho conocer varias cosas para poder tomar decisiones, para poder conocer y determinar qué les gusta y qué no. Y bueno, aquí en esta fase, como si se dan cuenta, tiene que ver con la inteligencia, no podemos tener un exceso de inteligencia,
simplemente es inteligencia. Por lo tanto, no tenemos un Shi de agua, o sea, no tenemos un exceso del elemento agua, pero sí podemos tener una deficiencia de agua. Y en este caso son sujetos que van de sabios por la vida, o sea, son gente que no sabe, pero dice que sí sabe. Y todo el tiempo entonces se la pasa a lo mejor diciéndole a todos que ha conocido muchas cosas, pero en realidad no sabe. Hablan mucho, pues hablan mucho y no dicen nada. Y cuando dicen algo, por lo regular no es verdadero, o sea, inventan cosas. Ese es el tipo de gente que tiene una deficiencia con respecto al agua. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicas? Nada más Dígame. nada más una pregunta también, o sea, por ejemplo, de todos estos, pues sí se apoyan con acupuntura, ¿no? Ujú. ¿Nos vas a dar los puntos o los ponemos, o se ponen dependiendo del canal o cómo lo vamos a ver eso? Sí les había dado unos puntos, bueno, anteriormente, pero solo Ajá, por ejemplo, miedo y demás, pero no para Shun y Shi. Lo que vamos ajá. a ver la siguiente clase, que es dentro de 15 días, ya sería el tratamiento de psiconeuroacupuntura. Esa clase sí va a durar un poquito más, pero ahí vamos a poder checar qué patología tiene y qué puntos vamos a colocar. Ah, ok. Muy bien. Sí, Tanis, gracias. Vale, a ustedes. ¿Alguien más puede tener una duda? ¿No, verdad? Recuerden que lo que nosotros vamos a hacer es detectar qué tipo de personalidad o rasgos tenemos, ya sean tierra, madera, metal, los 5 elementos, dependiendo de lo que es la acupuntura. Entonces, para poder detectar esto, si ustedes no lo pueden hacer con sus pacientes, pero sí lo pueden, una vez que ustedes lo hagan con ustedes, van a detectar un poquito como hacia dónde se inclinan. Para eso tenemos estos cuestionarios que se llaman cuestionario Rasgal de psiconeuroacupuntura. ¿Qué es este cuestionario? Bueno, este cuestionario nos va a ayudar a descubrir cuál es el rasgo de personalidad que predomina más. Entonces recuerden que tenemos esta vinculación de rasgo, de personalidad, y obviamente dependiendo qué tipo de rasgos y personalidad, pues va a ser la enfermedad a la cual vamos a atender más. Entonces aquí, el rasgo predominante, pues nosotros tenemos un rasgo principal que nos vamos a someter este rasgo va a someter o va a inhibir partes de nuestro Shen. Por ejemplo, si una persona es tímida, lo que va a hacer es que nosotros por naturaleza somos gregarios, somos sociables. Lo que va a hacer este rasgo en mí es que me va a reprimir con respecto a esa parte social. Entonces, o puede ser controlado por la fase que lo controla. En este caso, la timidez tiene que ver con el miedo y el miedo tiene que ver con el elemento agua. Entonces, puede que le esté controlando ese miedo o esa agua en exceso y bueno, lo que va a hacer es que va a despertar mayores distorsiones a nuestra escritura. O sea, si esa persona es muy tímida, va a estar controlándose mucho para no ser sociables, para no estar con gente, para no, por ejemplo, no pasar a exponer en la escuela. Y eso lo que va a causar es pues a largo plazo una enfermedad. Porque recuerden que constantemente va a estar el miedo. Entonces, bueno, aquí les puse. Puede ser débil o fuerte el rasgo y de eso depende que domine o debilite a otro. Estamos hablando de una persona que es miedosa, entra en el elemento agua. Si el elemento agua lo tengo o en deficiencia o en exceso, por ejemplo, aquí si lo tengo en exceso, pues vamos a trabajar con el ciclo Shen.
El ciclo Shen es el ciclo de generación, son las flechitas negras. El agua va a generar madera, entonces yo lo que voy a hacer es que si tengo un exceso, en este caso que no existe, ahí digamos no hay exceso de agua, pero es un ejemplo, vamos a trabajar con madera o con metal para poder ayudar a esta persona que es miedosa. Pero si tiene una deficiencia, vamos a trabajar con el ciclo de dominación. Entonces vamos a trabajar con la tierra. Vamos a ayudarle a que esta persona reflexione más para poder ayudar a que no sea tan obsesiva o no sea tan miedosa. ¿Vale? Entonces una persona que tiene ciertos rasgos de timidez, vamos a poderlos ayudar desde el elemento tierra. Y, por ejemplo, una persona que es en extremo melancólica, que tiene que ver con el metal, vamos a poderlos ayudar. Si tienen mucho, como les decía, un shu de metal es extremadamente melancólico, entonces lo vamos a ayudar con el fuego, con la alegría. Con la alegría vamos a ayudar a motivar a esta persona para que pueda estar en armonía con lo que es el metal. No sé si aquí sí me estoy dando a entender. Hola, Tania. Una pregunta. Bueno, Adelante. bueno, dijiste que si el paciente tiene exceso de agua, se puede trabajar con madera o con metal, pero si hay una deficiencia con tierra, ¿no sería con fuego en este caso? No, porque recuerda que aquí las flechitas Ajá. te están diciendo a quién controla. Por ejemplo, la tierra controla el Ah, agua. Entonces, si ujú. tiene deficiencia, lo que le va a ayudar es a poder, a que tenga una armonía. Porque este es No. habíamos quedado, bueno, en que era su abuelo. Es el encargado Ajá. de opinar. Ok. Está bien. Gracias. Vale. Bueno, aquí está el cuadro de generación con las flechitas negras y el cuadro de dominancia con las flechitas rojas. Y recuerden que, por ejemplo, aquí la tierra pues domina el agua va a dominar el fuego, porque recuerden que lo apaga, el fuego lo va a poder moldear el metal, y el metal a su vez va a poder cortar la madera, y la madera va a poder, en este caso, mesurar la tierra. Y bueno, así progresivamente. Ahora, nos queda un minuto, si se cortan, igual nos volvemos a meter, ya casi terminamos. En estos cuestionarios que yo les voy a mandar, las alternativas son 1, completamente falso, 2, bastante falso, 3, ni verdadero ni falso, o sea, no son más o menos, bastante verdadero para mí o completamente verdadero, y sobre eso van a colocar el número 1, 2, 3, 4 o 5. Me gusta estar en compañía de mucha gente, a lo mejor dice, es bastante verdadero para mí, le pongo 5. Suelo llorar a solas, bastante verdadero para mí, 5. ¿No? Y así le colocamos unos cuadritos, aquí está. ¿Me considero una persona muy activa y con mucha energía? Casi no. O así, le ponemos 1, 2 o 3, dependiendo el rasgo que para nosotros creamos que es el que tenemos. Lo siento, está gritando el bebé. Y bueno, aquí vamos a sumar todos los totales. Un ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces colocamos la suma de esa columna. Una vez que ya tenemos todas las columnas sumadas, 6, 12, 9, 12, aquí me faltó el 10 acá, vamos a sumarlo todo y vamos a ponerle, por ejemplo, 49. Y voy a seguir grabando, ¿vale, chicas? Habíamos quedado
que vamos a sumar todas las columnas una vez que lo contesten. Si se dan cuenta, en este caso, pues es fase fuego, y las preguntas van a estar en dirección a lo que es la alegría. Por eso dice, me considero una persona muy activa y con mucha energía. Otro rasgo es, me gusta implicarme en proyectos. Otro es, me considero una persona muy activa y con mucha energía. Siempre o casi siempre llevo a cabo todo lo que empiezo. Y me gusta estar con gente, ir a sitios, conocer nueva gente. Tiendo a tener las ideas claras y saber lo que quiero. Me atraen los retos y los cambios. Me gustan mucho las actividades donde no se para uno de mover. Quiero destacar en todo. Suelo llevar a cabo todas las cosas, aunque salga algún imprevisto. Llevo adelante las cosas, aunque al principio parezcan negativas. Me gusta hacer... Ay, perdón. Es que le movieron. Me gusta hacer muchas cosas a la vez. Suelo estar muy ocupado con mis cosas. Me gustan las nuevas experiencias y mi humor pasa por altibajos frecuentes, tirando a la euforia. Si se dan cuenta, todos estos rasgos tienen que ver con lo que acabamos de describir, con un problema de fuego. Entonces, bueno, ya quedamos que vamos a sumar, vamos a colocar el número. Si es la columna 1, pues 1. Si es la columna 2, vamos a colocar puro 2 en esa área. Si es puro, en este caso 3, vamos a colocar 3, 3, 3. O 4 o 5, dependiendo de las respuestas. Y ya habíamos quedado que vamos a ir sumando. Una vez que sumemos cada columna, vamos a sumar todas las columnas para poder tener un total. En este caso, bueno, el resultado es 49. Y es el rasgo, aquí está arriba, fase fuego. Entonces, el cuestionario de fase fuego va a ser 49. Y le van a colocar el 49 en este cuadrito gris. Y ya a lo mejor van a pasarse a hacer el cuestionario de tierra y le van a poner aquí la cantidad, el metal, el agua y el madera. Yo les voy a mandar los 5 cuestionarios para que ustedes los puedan imprimir y los puedan contestar. Y si quieren dárselos a alguien más a contestar de sus pacientes, también lo pueden hacer para que puedan detectar cuál es la fase que ellos tienen. Y por este es un ejemplo. Una vez que tenemos fuego 148, tierra 125, madera 136, agua 124, metal 110. Entonces aquí ya les puse para saber cuál es el punto medio en cuanto a su equilibrio rasgal. Solo hay que sacar la media de las 5 fases, o sea, vamos a sumar y vamos a dividir entre las 5. Y bueno, aquí en este caso vemos que la media es de 128. Entonces, en este caso 128, aquí si vemos, pues que la media está próxima a la madera, agua, tierra y lejos, por encima en el fuego y por debajo del metal, siendo estas dos fases las que hay que estudiar en detenimiento. Entonces quiere decir que esta persona, digamos que está en equilibrio con la fase agua, tierra y madera, pero lo que es la fase fuego y metal son las fases que están con tendencia a tener en deficiencia. Entonces, son estas dos fases las que mi paciente va a tender a, pues, a tener más problemas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo creo que sí van a tener dudas ya cuando lo contesten. Ya cuando empecemos a intentarlo. Yo creo que sí. Y de hecho, por eso es que la tarea va a ser contestar los test de los rasgos. Una vez que los contesten, espero puedan ver nuevamente el video. Y si no,
pues ya al principio de la clase vamos a checar todas las dudas que tengan con respecto a sus cuestionarios. Yo tengo una duda. Ajá. Entonces, tenemos que estar como dentro de una media para todas las fases. Así es. Cuando estamos en equilibrio, sí, pasamos por todas las fases porque tenemos alegría, miedo, tenemos reflexión, tenemos lo que es la ira, porque el enojo también es natural, pero el Ujú. problema está cuando no estamos en armonía con ellos, cuando nos quedamos mucho tiempo en una. Y por Bueno, ejemplo, ¿qué pasa con algunas personas? Por ejemplo, una persona que tiene TDAH puede caer dentro de estos rasgos, pero ujú, es por por una cuestión biológica. así es. Y también esta parte de la acupuntura trabaja los rasgos biológicos, pero se trabajan a partir de los elementos. Por ejemplo, una persona que tiene TDAH es una persona que no se puede concentrar, ¿no? Hablando de ese Ajá. trastorno. Digamos que puede caer en la parte del fuego, porque el Ujú. fuego, ahí mismo dice, cuando hay un exceso de fuego, la persona tiene muchas actividades, entonces pues no puede como concentrarlas todas. Y aquí lo que es cuando tenemos un problema en el fuego, hablando de lo que es madera, Ujú. en este elemento, cuando tenemos un exceso, lo primero que va a hacer es empezar a, mm, ¿cómo se podría decir? A enfermar, vamos a ponerle de esta manera, el metal. Aquí está la flechita. El fuego va directamente al metal. Entonces, una persona que tiene muchas actividades, que no se puede concentrar, lo primero que internamente quizá puede pasar es que se sienta pues, en melancolía. Ajá. Y así va a estar afectando todas las fases. Se va a ir a la parte de madera, se va a enojar mucho todo el tiempo, no va a poder concentrarse, se va a la tierra tiene que ver con la concentración, con los pensamientos, con la reflexión, si no se puede concentrar, de hecho no se va a poder sentar a leer un libro porque todo el tiempo tiene que hacer actividades. Entonces ya afectó esa tierra y después eso va a afectar el agua, va a afectar su inteligencia. Entonces no va a poder, a lo mejor es un niño, no se va a poder sentar a estudiar las tablas porque no puede quedarse tranquilo. Y le va a afectar en la parte de la inteligencia. Si te das cuenta, afectó todas las fases. Ajá. Así es como trabaja la acupuntura. Cuando un área no está en armonía, va afectando todas las demás. Y sí, Dani, si ahí ay, perdón, sí, ahí ¿cómo se llama? Me imagino que entonces se puede ir cambiando ese equilibrio de las fases, no sé, de un día para otro, ¿no? Me imagino. ah, Puede puede es haber difícil cambios. cambiarlo de un día para otro, pero sí podemos ir armonizando. O sea, podemos ir haciendo, por ejemplo, con acupuntura y terapia, que este niño que tiene pues TDA pueda concentrarse, pueda lograr hacer algunas cosas, a pesar de que tenga ese trastorno, que es lo que Ajá. hacen pues, bueno, en este caso los psiquiatras con medicamento, lo que hacen es tranquilizarlo para que pueda tener mayor concentración. Y nosotros no trabajaríamos con sustancias, sino con puntos de acupuntura para poder hacer que el niño esté un poco más concentrado. Ah, ok. Pero por ejemplo, si le hacemos el test a una persona Ajá. hoy y no sé, a lo mejor lo volvemos a citar en 2 o 3 días, volvemos a hacer el test, porque puede cambiar ya pues sus resultados, me imagino que pues, dependiendo lo que vaya viviendo día con día, ¿no? O no Con hay mucha respecto al diferencia. cuestionario de rasgos,
no porque se mantienen, Ajá, pero sí pueden ah, cambiar las enfermedades, o sea, eso sí. ajá, O sea, por ejemplo, un niño que tiende a ser a muy activo, siempre va a ser activo, siempre va a tener ajá, esa conducta, pero le estamos ayudando, en este caso, a poderse concentrar a algunos aspectos que tiene, pero siempre va a ser un niño muy activo, muy a lo mejor inteligente, va a estar queriendo conocer todo, y eso es algo que no vamos ujú, a cambiar, siempre va a aparecer igual. ajá. Ah, ok. Bueno, sí, Tanis, gracias. Vale, lo que vimos ahorita de Shuichi son patologías. ¿Vale? Y bueno, algo que no les había comentado porque la media tiene que ver con las patologías. De hecho, vamos a ver un poquito más la clase que viene para que quede un poquito más claro esto. Y si ustedes quieren saber qué fases son, o sea, hacia qué tipo de rasgos tienen más, pues simplemente tienen que checar la fase que tiene más puntos. Por ejemplo, en este caso, esta persona, si se dan cuenta, tuvo más puntaje en el fuego, entonces es una persona que tiende a ser fase fuego por sus rasgos y siempre va a ser fuego, ¿vale? Entonces, eso sería todo con respecto a esta clase. Espero haberla hecho un poquito más light y no tan